¡Esto! Cacho, dale. Luego nos llaman los de Madrid, nos llaman Pareto. Y nos ponemos a gritar así. No sé por qué se Estamos de paso y lo sabes. Vivi, disfruta y olvida los males. Disfruta el momento, una rebusca y señales. La señal se hacen frente a los Segunda altares. temporada de esta super serie extremeña de Minecraft, en donde va a haber mucho hate, mucho troleo, muchas casas quemadas. No, eso no. Va a haber muchísimas alianzas y de todo. Va a estar muy guay. Vamos a matar muchas veces a Fefinillo. Vale, ahora sí estoy. Entonces Por favor. va a ser muy divertido todo. Sobre todo porque, como comentaba antes a mis viewers cuando estábamos en ese previo, va a haber tres grupos en el que va a haber de todo. O sea, va a haber alianzas, Y va a me haber toca con todo, de tío. todo. Así que, como os he comentado antes, tenéis en el HUD Venga, de Diego. misiones, ¿vale? Tenéis las coordenadas de donde está vuestra base. No obstante, siempre va a haber alguien que sepa manejar más de Minecraft en vuestro grupo, porque están hechos de forma equilibrada. Así que, pues podéis ver dónde están las coordenadas, ir para allá, ir a vuestra zona y haceros una casita. Además, tenéis una zona con una hoguera, unos banquitos y unos estandartes del color de vuestro grupo para que podáis saber exactamente dónde es. Luego, yo os recomiendo personalmente que creéis un waypoint de este minimapa con la tecla. Bueno, yo es que lo tengo cambiado, pero cada uno tiene la tecla que quiera, si no en las opciones, en los controles lo podéis ver y configurar como vosotros queráis. Y crear un haz de luz para que siempre sepáis dónde está vuestra casa. Yo, como digo, lo recomiendo. Además, son infinitos. Podéis hacer todo lo que queráis. Así que sin problema. A diferencia de la primera temporada, ahora no tenemos... Dime, dime. Tú, pero ¿a quién le estás hablando? ¿Nos estás hablando a nosotros o le estás hablando al cielo? Yo es que estoy así para que se os vea a todos, joder. Dime, Corzo. ¿Dónde era el botón de las misiones? Yo tengo puesto la barrita diagonal de encima del 8 del pan numérico, pero vosotros lo podéis configurar en Vale. FTP Quest, ¿vale? En lo que viene siendo las teclas, los controles. Vale. Como iba a decir, a diferencia de la primera temporada, esta vez no tenemos el comando /home. ¿Por qué? Porque, y me incluyo, lo usábamos en la primera temporada para cuando estábamos muy jodidos, que veíamos muchos enemigos o lo que sea, poníamos /home y nos teletransportábamos a casa. Eso Literal. no está bien, porque no lleva bien el tema del juego y tal. Así que, nada, esta es la presentación mía, muy cutre, no hay cinemáticas, lo siento mucho, no soy programador de Minecraft y no voy a pagar 200 euros para que un tío me haga una cinemática. Así que, un poquito cutre, pero sensual, que es lo importante. Si ponemos 10 céntimos cada uno, ¿a cuánto nos llega? Claro, tío. Si ponemos 10 céntimos cada uno, tenemos euro 20 para la chulan pipa tres. y poco más. Bueno, pues una Bueno, pipa, fuera coño, parte de puta. presentaciones. Hay editores que cobran menos. Fuera No, parte de tío, 20 presentaciones, es rico, chavales. ¿Habéis visto que he entrenado Yo al me pato edito gratis. para que vaya para adelante? Todos tenéis una barquita, ¿vale? En vuestro inventario que os he pasado antes. Si no, allí hay un par de ellas que están sin usar. Bueno, una, porque está Alberto ahí metido. Nos vamos a ir a la zona del pueblo. Si queréis, lo que podéis hacer es iros a vuestro chat de voz de Discord de vuestro grupo. Lo que pasa que, como en el del grupo azul están Crictes y Doncella intentando configurar todo para que Doncella pueda jugar, Viris, nos vamos a ir yo que sé, al tuyo, que Mío mismo. alfabéticamente es el primero. Oye, en la barca pueden ir dos, yo lo digo. Escuchad, chavales, Bueno. decidlo para vuestros chats y eso, que ahora mismo voy a sortear un Minecraft para Eso. todos, Es ¿vale? verdad, es verdad, Un Minecraft Premium, ¿vale? Para todos los que estén en Eso. el directo. Pues lo mismo, si le toca a Doncella, estupendo, porque lo más seguro es que tenga la versión, la versión de Windows. Y por eso le salía servidores en vez de... Puede ser. Bueno, pues nada, chicos, tenéis vía libre para ir al pueblo, para explorar, para pillar vuestras casas, vuestros Nosotros recursos. por ahora vamos a ir a nuestro grupo de. Exacto, yo recomiendo que veáis, si queréis ver el pueblo, estupendo, y que luego vayáis a buscar vuestra zona del grupo para hacer allí vuestra
¿Dónde estáis? Vale, estamos en tierra. ¿Nos veis? Sí. Voy. Vale. ¿Sabéis cómo se rompe la barca, no? Espérate, lo que no sé es salir de la barca. Mayus. Botón Mayus. Lo mismo. Izquierdo. No, Vale. Y ahora para romper la barca tenéis que darle... ¿Cómo no? no me sale. Me he quedado anclado. Ahora. Vale. Ay. Vale, ¿puedes salir, Julio? Mm. Vale, es el botón que hay encima del control izquierdo. La flecha hacia arriba. Sí. Ahí. Y ahora para la barca es darle unos cuantos golpes hasta que se vuelva Ah, quieto. sí, eso sí. Vale, pues vamos a subir por aquí porque hay que ir para adelante del todo. He perdido mi barca. No pasa nada. Vale. Vale, Luego supuestamente... me lleváis a alguien luego porque he perdido la barca. Míralo como Vaya hostia, me está... Pero vaya hostia, me está metiendo, tío. Sí, el esqueleto de... ¿Qué hay ahí? Me muero, me muero, A ver, voy. me muero. Oh. Ah, que está aquí. No nos han pegado. Voy. Me muero. Pero, Uy, va. perdona si no sé cuál es. Ayúdenme. ¿Dónde Morí. está? ¿Dónde está? Ay, que me. Está la barca. Ostras, pero es que ese contra ese no se puede hacer nada así, ¿no? ¿O sí? Pito. Iris Death. Chico, ¿qué le hago? Si no tengo armas, no tengo nada. Yo lo insultaría, yo probaría insultándolo. El insulto siempre ¿Quién ha construido aquí? funciona. Soy yo, no te preocupes. Hostia, yo digo, aquí ya pasan cosas... No sé. Aquí estamos. No tengo mucha idea, pero... No sé. Tenía que poner el nombre un poquito más curioso para saber dónde estáis, Ahora mismo no sé dónde estáis. Me siento Lo solo. que pasa es que Checo debería poner esto en modo día. Hay flecha. Me da puñetazos como un hombre. Vale. Hola, doña Rockstar. Hostia, Vale, estoy aquí, con vosotros. Vale. Ahí hay uno. Aquí está el cofre. Uy. viene uno detrás mío. Cuidado. Huye. Vale, ¿dónde está nuestra base entonces? Espérate, Dani, un momento. Debería estar por aquí. A ver. ¿Y esto? Oh, ¿Qué ha pasado? mano a la obra. Ah, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. O sea, en esta zona es donde tenemos que hacer nuestra... casa. Sí, veniros donde estoy yo. Veniros donde estoy yo. ¿Cómo puedo saber dónde está? El minimapa. Búscame Ah. como Ah, borrador vale. 98. Vale. Uy. Hola, Dani. Oli, pues esto va a ser nuestra base. O toma. Chaval. En toda la cabeza, nada. Bastante tropical, ojo. ¿Qué pasa? Ah. No. Ah. ¿Pero qué me está pegando? Un Ah, zombie coño, que es tirando. un zombie que tira carne. Uy, va, tú. Dani, ten cuidado. He reaparecido en la isla, tú. En la isla donde hemos empezado al principio. Vale. Y no Bien. tengo barco. Uy. Ah. Vale. Joder, otra vez he muerto. Otra vez he muerto. ¡Ah! Estoy cayendo. Porque esto no carga. Vale, Aquí había dos barcas de sobra, sí, ¿no? esta al principio puede ser un poco. Esta al principio puede ser un poco frustrante porque. Sí, sí, bien. Minecraft. No, tampoco. Tengo, tengo una barca, el que se quiera montar y se venga A ver. conmigo. Yo casi que sí. Espérame, por favor. No. Tengo ya. Julia, ¿cómo vas? ¿Cómo subo? Al clic derecho. ¿Ahí iría ya montado o no? No. No me... Dale clic derecho a la barca. Ah, que está ahí fuera. Vale.
Qué malo y se muere, chicos. Ay, No por tengo fin. nada y encima los zombies están ultra petados. Suele pasar al principio, ¿eh? Suele pasar al principio. No os preocupéis. Bueno, creo que nos deberíamos juntar aquí cuando se haga de día y presentarnos nosotros. En plan, ya los que estamos. A conocernos. Sí, Qué a ver cabrón si de podemos. No, Julia, compañera. Vale. Uy, otra vez. Yo creo que debería hacer esto es de día. Para Ay, menos facilitar mal. las La barca. cosas, pero bueno. Vamos a Shift hacer shift izquierdo para bajarte. logro fuerte ¿Cuál? o cuidado. Dale al shift izquierdo. Oh, Ahí. ahora sí. A ver si buguean los No te valdrán las flechas, tengo 3. No, no, por ahora no. Vamos a ver si nos juntamos ahora tranquilamente. ¿Dani ha llegado? Estoy en ello. A ver. Vale, este ¿Por qué una vez? ¿Qué es esto? Hide behind. Joder, qué mal rollo. Vale, ahí. Ah, vale, ya me he visto en el mapa. No sé lo que está en el mapa. ¿Dónde está la gente? Ah, esto está por ahí por el lado. No, no. Eso es un creeper. Dani, No, estoy vivo, estoy vivo. ya, si vivo sé que estás. Uy, va, ¿qué es esto? Ahora estoy aquí. Joder, tío. Pues no mires atrás. ¿Entre ellos? Joder, tío. Yo de verdad, chico. Pon esto de día, cabrón. Hay uniforme, ¿eh? ¿Cuántas veces permiten morir por Ah, vale, ya, orar? ya voy viendo. Uy, Eso que sí, qué relámpago. Nah, incapacitado. Yo me quiero morir. Caga un Zuli, métete. A ver. Uy, he cogido, no sé qué he cogido. A ver. No, en serio, tío. Es que nos ha puesto en una zona de bosque y encima de noche, pues van a aparecer 500.000 cosas. Oh, otra vez, tío. Nada. Cava un Zuli y métete. Eso es lo que voy a hacer. Cavar un Zuli y meterse es cavar 3 de profundo Me he y ido lo de mucho. arriba. Porque estoy ya la... Ah, bueno. Amaneciendo, así que no me pongo por aquí. Espera un momento. Que ya no sé ni cómo me salía antes. Y la barca. Bueno, si alguien ha muerto Bueno, y aquí quiere no que le más. lleve, estoy aquí otra vez, ¿eh? Yo estoy aguantando. Yo estoy lo que viene a ser aguantando. Ahí, bien. Uy, Joder. Bueno. Ya me está un puñetero esqueleto por detrás. la cogí. Pero ya estoy por aquí. Por favor. A ver. Justo de día. Vale, ya hace día. Eh, Ya hace día. Ya los mobs deberían desaparecer. Sí. Estoy llegando. Dani, ¿tú ves dónde estoy yo? no. Yo sé que Kazu estará detrás de mí. sí, acabo Y de llegar. Julia se Veo. ha perdido un poco. Os veo, pero... Vale, estoy en el campamento otra vez. Vale, ¿todo? Dime. Aquí. Vale, esto está por allá. Me voy a sentar en un banquito. Que ha sido un día largo. Checo es incapacitated. Hijo de Checo. Por no haber puesto de día antes. Por no haber puesto de día antes. Payaso. En la zona minera. Soto, te veo un poco Dime. tiritando. No, por yo fin. también. ¿Cuánto Uy. tiempo? ¿Qué ha pasado? Peter, a ver. ¿Cómo Yo habéis estoy hecho saner. para sentaros? Clic derecho. Vale. Ahí, igual que la barca. Uy,
por aquí. ¿Las flechas estas cuándo se quitan? ¿O ya tengo que estar con ellas todo el...? Vale, Julio está cerca. Vale. Ahí, ahora. Vale. Vale. Pues aquí estamos todos en Amor y Compañía. Bien, ¿Estamos vivos? por fin. ¿Estamos bien? Por fin. Buah, y encima al lado de un lago. Nah, Checo me quiere un montón. Vale. ¿Sabes sentarte, Julia? ¿Eh? Y sabes sentarte en el banco. Como en la barca. Vale. Vale. Julia, Vale. pero no te sientes en una esquina. Cógete todo el banco para ti. Ponte en el... Efectivamente. Oh, Oh, Todo por favor. Todo por favor. Ah. Que bueno. Yo me voy a presentar yo primero. Mira el- a mí me llaman Corzo, me llamo Dani. Soy soltero, 24 años. hombre, a Y tanto le ya. doy demasiado la No, a ver, yo sé mucho de Minecraft, participé en Hland 1. Y bueno, hay muchos mods que se repiten, hay otros que son nuevos, que ya descubriré con el tiempo. Y nada, espero poder enseñaros todo lo que sé de Minecraft y que lo podamos pasar súper de puta madre nosotros. Bien, muy bien, Dani. ¡bravo! Bien, qué buena presentación. Ole. Venga, ¿quién ¿Por qué? tira ahora? ¿Quién es? Aquí hay un intruso, aquí hay un intruso. Aquí hay un intruso. Si fuera uno, Aquí hay un intruso, hijo de puta. como si ¡Ven fuera aquí! uno. Y es como 4. A ver, un momento. Espera, nosotros somos el rojo. Sí, grupo B. Sí. Bueno, siguiente. Bien, ¿quién da? Venga, voy yo. A ver, yo estoy aquí, soy alcohólico anónimo. No quería decirlo, pero... que no es broma, coño. Soy Castú, aunque mi nombre es José. Y es la primera vez que juego al Minecraft. No tengo absolutamente ni idea. O sea, que voy a preguntar Vale, ¿has hasta visto cómo algo se de Minecraft antes? Nunca, nada. He visto a mi hijo... Espérate, que no he Vale. dicho lo de... Soy casado y tengo 40 años. Esa parte me la he saltado. Tengo 2 niños y uno de ellos es el que me ha dicho un poco cómo funciona esto. El resto, Oh, qué bonito. nada de nada. Así que os voy a preguntar hasta cómo se construye. Vale, Así que, bueno, esa es mi presentación. Nada más. vale. Siguiente, o faltan 2. Voy yo. Yo me llamo Julia, aunque aquí me gusta que me llamen Yuki también. Vale. Tengo 27 años y a Minecraft he jugado un poquito, entonces hay cosas que controlo mejor y otras que todavía soy más despistadilla, pero bueno, estoy en ello. Vale, perfecto. Muy ¿Has bien, visto algo de Yuki. Minecraft y tal, no? ¿Eh? Que si has visto algo antes de Minecraft y demás. Sí, sí. Vale, entonces perfecto. Bueno, el último. Bueno, el Mi, rumano. mi nombre es Soto. Bueno, mi nombre es Javier, pero me llaman Soto por mi apellido. Y lo de alcohólico sí es verdad. Y bueno, del Minecraft Vanilla sé de estos mods, no mucho. Pero del Vanilla sé, como aquí, el señor Dani puede corroborar, soy un maldito enfermo. Pero bueno, Está enfermo, está enfermo. Este hombre, para construir, está enfermo. y bueno, cualquier cosa Vamos que a mirarle, vamos a necesitéis, mirarle, vamos a pues, mirarle. Sí, vamos a mirarle. Y cualquier cosa que necesitéis, preguntar, aquí estamos. En cuestión de mod, preguntarle a Dani, porque yo de los que están instalados no tengo ni idea, casi de ninguno. Espérate, Y voy, poco más. voy a hacer una pregunta que va a sonar rara. ¿Qué son mods? Vale, mods son modificaciones que se le hacen al Minecraft Vanilla. Vanilla es el Minecraft que Estándar. original, sin nada. Que tú lo instalas, le das a jugar. Ujú. Sí. Se llama Vanilla por, bueno, es como una denominación del Minecraft, o sea, algo sin nada. No es vainilla, es vanilla, Vale. ¿sabes?
Pero bueno. El caso, mods es eso, lo que tú te has tenido que descargar para meter en la carpeta mods y demás. Son Sí. como pequeñas modificaciones. Por ejemplo, estos bancos no están en el Minecraft normal, es una modificación. Ah, vale. O sea, yo os iré diciendo si queréis, por ejemplo, ¿ves que arriba cuando tú apuntas a un objeto pone como una descripción? En plan, tú apuntas a un objeto con la cruceta y pone, yo qué sé, apunta al suelo. ¿Al suelo? Vale. Al suelo, por ejemplo. ¿Ves que pone podsol y pone abajo Minecraft? ¿Con qué tengo que apuntar? ¿Con qué botón? Con la cruceta, no, simplemente con apuntarlo. Simplemente mirando. Sí, simplemente mirando. No, No es que me arriba. sale. Arriba no te sale como una pieza Ah, de vale. información que pone. O sea, la información que te sale arriba, vale, sí. Efectivamente. Si pone Minecraft, significa que el bloque es de Minecraft Vanilla. Si, Vale. por ejemplo, apunta al banco, Sí, ¿ves que pone Mac Crayfish Furniture Mod? sí. Eso significa que es de un mod. Amigo. Ya veo por dónde vas. Vale, a ver. Esta va a ser nuestra base, ¿vale? Ya hechas las presentaciones. A ver, lo primero de todo. Lo más básico de Minecraft. Veniros todos. Veniros todos aquí un momento. Minecraft, el 99% de las cosas es deforestación. Porque lo que más se necesita van a ser madera, Muy bien. ¿vale? Cuesta. ¿Cómo se rompe un árbol? Apuntas al árbol, Ujú. ¿vale? Apuntas al árbol y mantienes. Botón izquierdo, ¿no? Sí, hasta que te sale el bloque, Yo tengo ya. Perfecto. ¿vale? Tienes el bloque. ¿Cómo se tala un árbol por completo? Pues sigues. Y tienes que romper el tronco entero. ¿Por qué? Porque si no rompes el tronco entero, verás. Os lo voy a enseñar. ¿Y no cae hacia abajo? No, no debería de caer. No, hay un mod que si rompes uno de los bloques se tira el árbol entero, pero no lo ha puesto. Vale, ¿veis que está todo el árbol talado? No hay Sí. bloques de tronco. Las hojas empezarán a desaparecer solas. ¿Vale? Ujú. Si veis que no desaparece es porque hay troncos alrededor, como este, Que lo sujetan, ¿no? y hay que seguir tirando. ¿Vale? Vale. Os voy a dejar aquí bloques... no sé si- Ahí. Os voy a dejar bloques de tronco para que sigáis la explicación un poco... Sí. O Julia, si quieres ir tú talando árboles... O toma. Sí, yo ya tengo el teléfono. Vale. Vale. Vale, tenéis los bloques en el inventario, ¿no? El inventario se abre con la E. Con la E, perfecto. Ya me Vale. salgo. Lo primero que vais a hacer con el bloque que os he dado, o varios bloques, es coger el bloque y arrastrarlo a lo que pone fabricación. Ah, puedo hacer la Vale. tabla. No, ya la tengo. ¿Ves que salen como 4 tablones de roble? Sí. ¿Vale? Clicad sobre los tablones de roble y los cogeréis. Ay, este. No, necesito la crafting. Los tenéis ya, ¿no? Sí. Vale, ¿tú sí, Julia? Sí, sí. Vale. Con estos 4 tablones de roble vamos a rellenar los 4 de fabricación que hay para tener una mesa de trabajo. ¿Vale? Vale, muy bien. Ya. Con esa mesa de trabajo, si la ponéis en el suelo y abrís Uy. y hacéis clic derecho sobre ella, veis que el espacio de fabricación se ha aumentado, Ah, sí. Vale. ¿vale? Sí. Vale, esto es lo más básico de fabricación. Es decir, tú tienes objetos que solo necesitan Ay, pero la rejilla no de tenía. tu inventario y hay objetos que necesitan la rejilla ampliada de la mesa de trabajo. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a limpiar un poco la zona, como está haciendo Soto, O sea, de y vamos a forestar, reunir, Sí, sí, esto efectivamente, se vamos a reunir muchos bloques de madera. Bueno, de hecho Aún vamos, así, vamos a hacerlo mejor. Deberíamos cavar un Coger culo. 2 bloques de madera cada uno, 2 bloques de árbol cada uno, de tronco. Porque voy a enseñar a hacer las herramientas básicas. Vale, pero aquí no. No vi.
Mierda, van a aparecer otra vez mobs. Me cago en la puta. Uy, de noche. O sea que tengo la sensibilidad de esto. Jodida. Vale. Y se guardan. Vale. Avisarme cuando tengáis todo. A ver. Soto, ya vas a hacer la mina, cabrón. No, que voy a hacernos un zulo para no morir. Ah, vale. Vale, ya tenéis los vuestros bloques, ¿verdad? Sí. Vale, primer paso. Aquí te has dejado. Primer paso es irnos a la mesa. ¿La mesa? Vale. Vale. Vamos a convertir los troncos en tablones. ¿Vale? Y ahora, esos tablones, si ponemos uno en el centro y otro abajo, vamos a hacer palos. O sea, utilizar un tablón en cada hueco, no utilicéis varios. Ah, vale. O sea, en el justo Vale, en el y con centro, eso- ¿no? Sí, bueno, puede ser en cualquiera, o sea, son dos casillas en cualquier Ujú. posición, tiene que ser Vale. una casilla arriba y otra Y abajo, otro abajo, vale. ¿vale? Y ahora con esos palos lo que vamos a hacer es, en el medio, vamos a poner uno en el medio de la fabricación y en el de abajo, y luego otro, uno encima de los palos, un tablón encima de los, o sea, uno de los tablones encima de uno de los palos, otro a la derecha de los palos y otro haciendo en la esquina superior derecha, como haciendo una flecha, Ay, me falta uno. para hacer un hacha. Me falta uno. Vale, ahí tienes tu hacha, Julia. Sí. Yuki. Sí, Y sí. aquí ya le vais cogiendo el truco, ¿no? Sí. Vale, eso es un hacha. El pico sería rellenando la fila de arriba entera. La pala sería solo poniendo uno encima de los dos palos. La espada sería un palo abajo y haciendo columna, dos tablones. Y bueno, y la azada, pero la azada no va a ser muy importante por ahora. La azada va a ser para cultivo. Vale, eso para hacer herramientas. Más cosas útiles. Si hacéis un marco con los tablones, es decir, si usáis 8 tablones, hacéis un cofre. ¿Vale? O sea, Con todo va con tablones. Básicamente, Es lo la madera, importante. la madera y las piedras son muy importantes en este juego. Pues vamos a deforestar. Con el hacha, si rompéis el tronco con el hacha, veréis que se rompe mucho más rápido. Vale, las herramientas van por tiers. Es decir, tenemos herramientas de madera, podemos tener herramientas de piedra, podemos tener herramientas de hierro, de oro y de diamante y de nederita. Por ahora no vamos a centrarnos en intentar tener las de piedra y ya después las de hierro. Las de oro no son más potentes que las de hierro, pero no sirven para nada más. Y lo que tenemos que ver es la comida y las camas. No, la comida. Comida y camas. Pero como no tenemos... Vale, tengo semilla. Tengo semilla. Tengo una puta mierda, tío. Los bichos esos solo salen por la noche, ¿no? Tengo Efectivamente. una- Esto es lo que se llaman mobs. Los mobs son criaturas, son NPC hostiles. Vale. Vale, ¿veis que si vais rompiendo hierba a veces os salen unas semillas? Sí. Esas son semillas, o sea, son semillas que si las plantas para el trigo, con 3 de trigo haces un pan. No hace falta horno. Así es Minecraft. Voy a hacer yo una azada para ir ya... ¿Esto que te sale de vez en cuando? ¿Que es una araña o qué es esto que te ¿Dónde? pica, que te se pone la pantalla negra con Ay, un grito? Podría ser ¿Eso es una araña. una araña. Podría ser una araña, sí. Qué enveneno. Vale, veis que
Vale, otra cosa un poco más importante. ¿Veis que la barra de objetos van del 1 del 1 al 9, o sea, 9 slots. Y arriba tenéis los corazones y la comida. Vosotros vais a regenerar corazones tanto en cuanto la barra de comida esté llena u os falte solo 1 o 2 muslitos. ¿Vale? Vale. Podéis resistir más golpes con las armaduras, que eso ya más adelante cuando consigamos hierro o cuero al menos. Y poco más, es que hasta que no tengamos suficientes materiales no... Mucho más no se puede explicar. Lo importante es eso, llenarlo todo de antorchas, La manzana. deforestar esto, hacer terraformismo y establecer una base. Por ejemplo, las cosas que tienen... Si yo me voy a cualquier mesa de crafteo, ¿la podría utilizar o tiene que ser siempre la mía? No, puedes utilizar cualquiera. Creo que no hay restricción de... Cuando establezcamos cosas con Security Craft, que son más adelante, a lo mejor sí que se ponen... Hay cosas que se ponen un poco tiquismiquis y dicen, no, tiene que ser su propietario quien utilice esto. Pero por ahora todo se puede utilizar de todos. Y por ejemplo, si tú montas tu casa, bueno, pero será más o menos igual. Si tú montas la casa, te podrían... ¿La puerta tiene alguna cerradura o eso entra como quieres? Por ahora las puertas van igual que en el Minecraft normal. La puerta se puede abrir y cerrar normalmente. Cuando le metamos eso, el mod de... cuando tengamos los materiales suficientes para el mod de seguridad, que hay un mod para que tú tengas una puerta con tu código y tal, Sí. entonces ya cada uno tendrá su puerta y demás, sus accesos y tal. ¿Y esto del inventario finito? ¿Yo me puedo poner aquí a picar y deforestar todo esto? ¿Me cabe todo en el inventario o tiene hueco? A ver, el inventario tiene digamos que tiene una capacidad. Esa capacidad es... Hay bloques que se pueden stackear, es decir, tú puedes tener en un hueco 64 bloques de cierto tipo, o... Eso ha sido un mod. O, por ejemplo, las herramientas no se pueden poner una encima de otra, las barcas no se pueden poner encima de otra, los libros no se pueden poner encima de uno de otros. Y tu inventario es, si tú le das a la E, todo lo que ves ahí es inventario. Hasta que consigamos mochilas y demás. Pues, aquí hay un mob. Pero no le quiero pegar, por si acaso nos parte la cara. Vale. Qué mal rollo. Vale, tengo espada. Esto por aquí. No quiero hacer tantos palos. ¿Qué hacer yo? Ah, la zona. Muérete. ¿Dónde estás, cabrón? Tengo miedo. Uy. Ocha. Ahora. Me quedé haciendo lo mismo. Ya está. Vale. ¿Soto estás ahí? ¿Soto? Sí. Un listo.
No está en el mapa. Ah, sí. Ah, sí, 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 está por aquí. ¿Qué? Ah. Ah, es lo de antes. ¿Y esto hasta cuándo tenemos que deforestar? ¿Hasta que lo quedemos todo limpio? Ah, Sí, no, bueno, hasta que tengamos una buena zona ya para poder construir y tal. vale, Vale. que a ver. Se quedan en medio de la nada. Vale. Ya estoy. Usar siempre el mapa. El mapa es muy útil para tener información. Sobre todo porque en el Minecraft normal no hay mapa. Luego vendrán las piedras, pero eso más adelante. ¿Y esto que estamos deforestando ahora, eso respawnea o va a ser, o ya una vez que lo quitas ya no? No, ¿ves que algunas veces salen como brotes de? Aquí, Brotes. está por aquí. ¿Lo de abajo? Sí, en plan. Sí, lo que Brote ha de dicho- roble o brote de abedul, creo que era. Eso luego, tú si lo pones en el suelo, o sea, no lo tiras, sino le das clic derecho sobre eso al suelo, pon el brote. Cuando pase un tiempo, de ese brote crecerá un árbol. Ah, vale, pero que tarda un tiempo, ¿no? No Efectivamente. no sale del tirón. Entras, sales hoy y mañana viernes está ya. No, a lo mejor en 10, 20 minutos te sale. Ah, 10, 20 minutos. Pero el árbol no, ¿no? El árbol, el árbol. ¿El árbol? ¿No vamos a tener que estar Ujú. deforestando todos los días? Ah, no, solo si pones el brote. Si no, Ah, no. vale, lo tienes que poner brotes. Por eso es lo que... Vale. Ya, mira, ¿dónde estáis? Aquí. Ah, aquí. O sea, yo tengo un brote, ¿vale? ¿Dónde está? No te estoy viendo. Aquí. O sea, si yo lo suelto así, no pasa nada. Es un objeto que tú lo puedes recuperar. Pero si yo lo pongo así, que es con el clic derecho, Ah, está plantado. Y dentro de un rato crecerá un árbol. Le puedes romper, lo puedes coger otra vez, ¿no? ¿eso cómo lo has hecho? Sacando... Ah, vale, donde pone brote de roble, ¿no? Lo que tenemos en el inventario. Sí, por ejemplo. Pruébalo tú si quieres. A ver, voy a probarlo. Con el derecho lo siembro. Y si para romperlo es clic izquierdo. Y lo coges. Eso solo tiene esa utilidad, ¿no? No vale para nada más. Para nada más. Bueno, puedes utilizarlo de combustible, pero dura muy poco. ¿Soto? Esto ya tiene un puto horno y todo, macho. Pero cómo estamos picando nosotros y ya hecho ahí un túnel y todo. Y nosotros aprendiendo a picar. El zulo. Voy a seguir yo quitando madera. Vale. Y sí que no tengo. ¿Verdad? ¿El pico cómo era? Uy, sí, el pico. Sí, vale, ¿vas bien? ¿El No, pico ahí cómo no. era? ¿No? Es en la fila de arriba, la fila de arriba entera. El pico y luego el hacha era haciendo, sí, las tres de... Lo que acabas de hacer. Es que como puedo verte los crafteos en la mesa, Ah, vale, pues me viene al pelo. vale. Pues sigamos deforestando. Aquí tienes el cofre, qué guay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ahora, pues, si queréis hacer la casa entera, hacemos una mega mansión para los 4 o hacemos casas individuales. O sea, como queráis. A mí me da igual, yo voy a preguntar hasta para poner una piedra. Esta es nuestra zona, aquí podemos hacerlo. Vosotros que ya tenéis experiencia sabéis que es mejor.
Si es mejor individual o una... A ver, Yo- tener todos los recursos en una misma casa nos ayuda a no tener que, oye, tienes esto, oye, tienes lo otro, no sé qué, directamente lo vemos. ¿Sabes? Pero no hay problema de que nos vayan a hacer nada, ¿no? Te lo digo porque, claro, yo entraré de vez en cuando, no quiero cagarla y que os fastidien la base si viene alguien o cualquier cosa. No, o sea, a no ser que dejes las puertas abiertas o lo que sea, no debería pasar nada. Porque creo que en las normas está que no puedes abrir puertas y tal que no sean o de Vale. tu grupo o tuyas. Mira, venid un momento conmigo. Estoy aquí detrás de Julia. Sí. Vale, Kazu. Aquí, mira. Vale, he puesto aquí ya un huerto, ¿vale? Vale, ¿cómo funciona el huerto? El huerto podéis caminar sobre él, lo que no podéis es saltar o correr, porque si no, se fastidia como lo que viene a ser la tierra especial esta. La tierra especial esta se consigue con la azada dándole clic derecho, ¿vale? Con la azada. Y siempre tiene que ser cerca del agua, porque si no, digamos que la tierra no chupa el agua para... Cuando que dice las cerca, plantas ¿quieres puedan decir encima? No, o sea, matemáticamente hablando, espérate, vamos a... Si yo pusiera aquí, ven. Si yo aquí pusiera un bloque de agua, esto cubriría hasta 1, 2, 3, o sea, un cuadrado de 8. ¿Vale? Ujú. Con un bloque de agua alimentarías como un cuadrado entero de 8 por 8. Más de que- 64 bloques, vaya. Vale, vale. No hace falta que esté al mismo... Bueno, tiene que estar al mismo nivel, eso sí. Lo que pasa es que yo lo he puesto aquí porque como no tenemos un cubo para transportar el agua, pues cerca del agua. Vale, pero con ese huerto, ¿qué conseguimos? ¿Comida? Pues cuando crezcan si rompéis las malas hierbas y conseguís semillas, venís aquí y encima del huerto le dais clic derecho, se planta la semilla. De esa semilla obtenemos uno de trigo más otras semillas para poder seguir plantando. Y con 3 de trigo conseguimos un pan. Sé que por ahora no es lo mejor, porque lo más tocho son las patatas y las zanahorias. Pero yo que sé, al menos para tener aquí cositas. Y si no, siempre nos podemos comer a pepinillo. Yo opto por ello. Ir a por él directamente. Uy, hay mucho aquí. Hola. Pues vamos a seguir picando. Vale, otra cosa, de las hojas de los robles estos pueden caer manzanas. Las manzanas se pueden comer. Dan un poco, pero se pueden comer. Ya he cogido. Y por ahora es nuestro único alimento, con lo cual. Sí. Hay que deforestar a lo bueno. Sí. Ya estoy de vuelta. Listo. Por aquí. ¿No tenías cobertura ahí abajo o qué? No, que me han llamado para una cosa del curro. Digo, a ver si es que ahí abajo. Soto currando. Soto currando. De mi curro no remunerado como community manager, Dani. Ah, ese. Ese curro. De mi curro como community manager y fotógrafo. No remunerado. Vale, ¿ves? Mira, Julia. ¿Sí? Acabas de caer sobre el huerto. Mírate tu pie. ¿No ves que la tierra... Ah, sí. Sí. Vale, una frase resumidme qué ha pasado hasta ahora, por favor. Ah, Nada, les he estado explicando un poco mecánicas básicas y cómo va todo. Ok. vale. Sí, de play. Voy a Ok. seguir, ya que hay un poco más de llanura, voy a seguir un poco iluminando esto un poco. Vale. Vale, que se queda así. Vale.
cofre. ¿Qué hacéis las antorchas? Un palo y uno de... me saldrá. De coal, carbón. ¿De carbón? De todos modos, sí, de carbón. Ahora saca? cuando vayamos al búnker, el carbón o quemas madera, un Es lo que tronco, yo- no un tablón, sino un tronco, o lo encuentras en la mina. Está lo básico, ¿eh? Está bien. Sí, 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 para sobrevivir primero. Hasta que tengamos, yo que sé, un asentamiento, un poco de... Estoy viendo por el rabillo del ojo, algo que no me está gustando. No entiendo. No hay casi criaturas hostiles. Bueno, No, nada, y estoy escuchando yo alguien reírse en mi oreja, ¿sabes? Hola. Ojos en la oscuridad. Nada de mal rollo. Voy dejando cosas ya también en el cofre. ah, eso es lo que me pidió antes. Lo que se queda en la pantalla en mí. Ojo, tengo un regalo. Vale. Sí, ábrelo. A mí antes me mandan piruletas que te da regeneración. Polvo de alma. ¿Cómo que polvo de alma? Eso es de humo. ¿Y qué hago con Sí, esto, tío? que esto no lo había abierto. Hostia, dime que puedo hacer polvo de teletransporte. Sí, no, pero más para adelante. Ah, yo el libro encantado. No quiero tirar. No quiero tirar. No quiero tirarlo. Sí. Vale, las semillas. Dani, por favor, respeta el bloque. ¿Qué bloque? El de seguridad, por favor. Aquí hay más cosas que han caído. A ver, tira, sí. Madre, Fifinillo, Crislex. Están cayendo. Están cayendo muriendo todos, tío. ¿eh? Sí. Qué guay. Poco se habla que nosotros solo hemos muerto al principio. Ahí estoy. Por favor. Porque ya hemos llenado la zona de antorchas y demás, ¿sabes? Yo dudaba cero en Alberto ha hacer eso. muerto. O sea, yo estaba dudando cero en hacer eso. Ah, ¿y tú? Uy. Cojones, me ha saltado, tío. ¿Qué te ha pasado? No sé, me ha saltado algo a la cara. Ah, la araña. La araña. Sí. Sí, sí. Lo que es como Alien. Sí. Bienvenido. Es que no tenemos comida, estamos muy débiles. Creo que vamos a tener que morir. Buena idea, sí. Vamos a tener que... Es lo mejor que he escuchado. A ver, bueno, te quiero decir, no nos queda otra. Pero por aquí no hay nada que se pueda comer. No. Es que es o matar animales que saquen carne y demás, o esperar a los huertos, o... Yo he comido manzana.
O en fin. Alberto muerto. Alberto otra vez. Corzo matando animales, literalmente Corzo. Puto pichonzo. Pero bueno. Uy. La risita esa. Si le das a la O, puedes crear el juego medio de la plantilla. Ya. Bueno, la O es. Ya lo sé, pero que. Como no sé por qué. Cada objeto que cojo. No se me pone en la barra, sino se me pone en el inventario. Quiero saber qué tengo en el inventario. ¿Por qué tengo una grúa en el... Aquí le he saltado. ¿A mí? Sí, A ver, Viene sí. uno, viene uno. viene un zombie, viene un zombie, viene un zombie. Estamos muy low de vida, tenés cuidado. ¿Eso no da A ver. ¿Tiene comida? una piruleta? Mirad el. Esto para el niño, sí. Esto es para vosotros. Pero Soto, compañero. Vale, vale. ¿Eso? Toma. Tu compañero. ¿Qué ha pasado? No, lo he puesto para todo. ¿Qué vamos metiendo? ¿Ahí todo? Por ahora sí. Para ya, si alguien quiere coger más madera o lo que sea, que lo tenga ahí. No puede ser. Y coste que después. Vale. Pues todo. Uy, no. Esto aquí. Esto. Esto aquí. No sé ni para dónde tirar, nada más hay que bichos por todos lados. Por ahora céntrate en eso, en pillar recursos, a lo mejor explorar un poco la zona. Ah, para poner los waypoints. Que imagino que no los habréis puesto. Es verdad, ¿en cuál está por defecto eso? En la J abrís el minimapa, ¿vale? La Vente J. para acá, Kazu, para que... Sí, en la J. Entonces, abajo a la izquierda veis como un rombo. Si le das ahí, Sí. Uy. pone waypoints. Gestionar waypoints. Si le dais a nuevo, os Ah, saldrá la ubicación donde estéis y en el nombre pondréis casa, lo que sea, y le dais a guardar. vale. Y eliminarlo donde habéis muerto, que queda un poco feo. Dándole... Ahí. Las X son eliminar, ¿no? Sí, Eliminar. otra vez Fefinillo muerto. Vale. Ahí. ¿Y ahora para qué me valdría eso? ¿Qué? El waypoint, por si quieres explorar, Sí. Siempre sale- si te quieres ir... Ah, Dime, vale. La raya verde sería... Ah, vale, lo pone abajo. Mm. Vale, para Y que así, sepa si siempre queréis dónde explorar lo está. que sea, para volver a casa, claro. Vale, vale, vale. Ahora puesto. De hecho, yo le voy a poner otro color porque el que le he puesto Mm. es un poco... Ay. Ah, no vi nada. Puesto. Mm. Sí. Bueno, yo voy esperando mientras. Mm. Está puesto. Puto piso. Vale, para ayudaros un poco.
Iros un momento al menú, darle a opciones, controles, ¿Mm? teclas, Sí. buscar sobre... Uf, vale. ¿Qué va a hacer? Vale, busca sobre el medio FTB Quest. En plan, como el grupo. Ah, el mapa, Vale, ¿lo veis? No. el mapa. Se pone no a la izquierda, sino en el medio ¿Dónde están las que teclas pone en rojo? FTB Quest. Efectivamente. ¿Arriba del todo o para abajo? Para abajo, sobre la mitad, más o menos. FTB Quest. Tiene que poner. Quest. Vaya. User, ok. Pone abrir misiones, ¿vale? Mm. ¿Veis que no tenéis una tecla asignada? Sí, está puesta la raya Ah. La que está encima del 8. Bueno, en tu caso es la raya, ponerle cualquier tecla. Es para las misiones. Porque las misiones os van a dar unos cuantos objetos que os pueden ayudar un poco pues a eso. Vale, ¿ya tenéis una tecla asignada? Sí. Vale. Vale, si no, una tecla es en el recuadro gris, le das, luego le das a la tecla y ya está asignada y le das a guardar. Y ya está. Vale, darle a la tecla para abrir el menú de misiones. ¿Estáis? Sí. Vale, ¿veis que alguna... Estas son las misiones, ¿vale? A la izquierda del todo tenéis un menú desplegable para de nuestro grupo, donde está nuestro asentamiento. Y pone un nuevo comienzo, que es una serie de tal. Ayuda al día y protégenos. ¿Veis que si tenéis algunos bloques con una exclamación en rojo, significa que esa misión la habéis completado y podéis recoger la recompensa? ¿Vale? Y es simplemente recompensa pinchar es encima. Vale, Sí, le dais a recompensa. vale. ¿Y qué Para hacemos ver la con eso? misión, pues completar misiones para obtener bloques. ¿Pero eso se nos quedaría en el inventario, lo que nos han dado? Sí, se nos queda en el inventario. Por ejemplo, esto es un barril. Un barril es lo mismo que un cofre. Lo que pasa es que los cofres, si pones uno al lado de otro, se convierte en un cofre doble y tiene más capacidad. Los barriles no. Los barriles tienen la misma capacidad siempre. Pero valen para guardar cosas, no solo agua. Efectivamente. Pero lo suyo, por ejemplo, vosotros que sabéis poco de Minecraft, lo suyo es que vayáis completando esas misiones, os tengáis los recursos para que os ayuden un poco. ¿Hay alguna esto de comida, tío? Nos interesaría. Uf, hacer la caña, pero necesitamos 2 de hilo. Y 2 de hilo es jodido. ¿Habéis hecho reformar el grupo en FTV, reclamar el territorio en FTV? No. ¿Estoy en el lugar? Habrá que ir a explorar, ¿no? Bueno, chicos, yo me voy a ir a explorar. Me voy a ir a explorar y me voy a quedar ya perdido por ahí. Porque ha llegado mi hora. Así que me despido de vosotros. Vale. Si tienes cualquier duda, cualquier cosa, y si no estamos en Discord, escríbenos un mensaje y ya está. Vale. Sí, lo voy a hacer y además voy a preguntar bastante porque me va a costar un poco. Vale. Muchas cosas ahora del tiro. Ah, me he muerto. No, Bueno. no. Nos vemos. Sí, a ver si nos vemos mañana. Venga, tío. Dios. Venga. Adiós. Chao. Adiós. ¿Y cómo se